3 de junio de 1982. Cuartel General del Comando Aéreo Estratégico, Base Aérea Militar Comodoro Rivadavia, en el corazón helado de la Patagonia Argentina. El brigadier general Alejandro Rojas, comandante de las Fuerzas Aéreas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, permanecía de pie frente al ventanal de su despacho. Afuera, el viento patagónico, un látigo de hielo y polvo, aullaba contra el cristal, un sonido desolador que parecía el lamento de la propia tierra. El cielo era de un gris plomizo, indiferente, idéntico al que cubría a sus pilotos a 700 kilómetros de distancia, sobre las aguas traicioneras que rodeaban las Malvinas. Sobre el pesado escritorio de roble, detrás de él, descansaba un informe de inteligencia que había llegado hacía apenas una hora desde Buenos Aires, un documento que le helaba la sangre más que el propio invierno sureño. No era un informe de combate, ni un parte de bajas. Era algo más frío, más abstracto, por ende, infinitamente más aterrador. El informe contenía una serie de fotografías satelitales obtenidas a través de canales extraoficiales, imágenes de una nitidez escalofriante que mostraban el océano Atlántico a la altura de la isla Ascensión. Las fotos revelaban algo que Rojas había supuesto, que temía en sus noches de insomnio, pero que nunca había esperado ver confirmado con una claridad tan brutal, tan abrumadora. No era una flota de guerra lo que mostraban las imágenes, era una ciudad flotante, una serpiente de acero y logística que se extendía por miles de kilómetros hacia el este, un puente industrial ininterrumpido que conectaba el Reino Unido con la zona de exclusión. La fotografía más impactante, la que tenía ahora mismo en sus manos, no mostraba aviones de combate ni buques de guerra en formación de ataque. Mostraba un enjambre de buques de carga, petroleros, portacontenedores y transportes de tropas, docenas de ellos, anclados en las cercanías de la base británico-estadounidense. Era la manifestación física de una capacidad logística que escapaba a su comprensión. Sabía, por los informes de inteligencia fragmentarios que lograban filtrar el bloqueo informativo, que por cada serie que sus pilotos derribaban, 2 más llegaban a Ascensión en un C-5 Galaxy norteamericano, listos para ser ensamblados y transferidos a los portaaviones. Por cada misil Sea-Wolf que una fragata británica gastaba, una caja entera de reemplazos era descargada de un portacontenedor. Rojas depositó la fotografía sobre el escritorio con un cuidado casi reverencial, como si temiera que la verdad impresa en el papel pudiera resquebrajarse y cortarle los dedos. Sus manos, normalmente firmes, temblaban de una forma casi imperceptible mientras encendía un cigarrillo. El humo acre llenó sus pulmones y, por un instante, calmó el torbellino en su interior. En el silencio de su despacho, roto solo por el silbido del viento, pensó las palabras que jamás podría pronunciar en voz alta, palabras que en el léxico de la Junta Militar en Buenos Aires constituirían la más alta traición, derrotismo. Hemos perdido la guerra, se dijo a sí mismo, y la certeza de esa afirmación fue como una esquirla de hielo en el corazón. Y no porque nuestros pilotos no tengan coraje, no porque nuestros Skyhawk o nuestros Super Etendard sean inferiores. La hemos perdido porque el enemigo ha convertido esta guerra en una simple, brutal ecuación matemática. Una ecuación de reemplazo. Nosotros les hundimos una fragata. Y ellos la reemplazan en una semana con otra que ya estaba en camino. Nosotros usamos uno de nuestros 5 misiles Exocet, y ya no hay más. No podemos destruir sus recursos tan rápido como ellos pueden reemplazarlos. Y al final, de forma inevitable, nos ahogarán bajo el peso abrumador de su maquinaria industrial. Nos aplastarán no con sus cañones, sino con sus astilleros y sus fábricas. Lo que Rojas no sabía aún, lo que ningún comandante en el continente comprendía del todo en ese momento, era que la maquinaria logística que acababa de vislumbrar era solo el principio. Que el apoyo de la OTAN y, sobre todo, de Estados Unidos, era absoluto. Que mientras Argentina enfrentaba un embargo de armas cada vez más estricto, los británicos tenían acceso a lo último en inteligencia satelital, misiles y de Binder de última generación y combustible ilimitado, todo cortesía de Washington. La guerra no se estaba librando en los cielos de Puerto Argentino o en las aguas heladas de San Carlos. La verdadera guerra se libraba en las líneas de ensamblaje de British Aerospace,
en los muelles de Southampton y en el puente aéreo silencioso y masivo que conectaba el hemisferio norte con una pequeña isla en medio del Atlántico. Los altos mandos argentinos terminarían por admitir la verdad sobre el poderío británico, pero solo en privado, en susurros amargos en los pasillos del edificio Cóndor, en momentos de desesperación, cuando la aritmética de la guerra industrial se volviera imposible de negar. Sus palabras, registradas en diarios personales, cartas y testimonios de posguerra, revelarían el reconocimiento gradual y doloroso de que habían iniciado una guerra contra un enemigo cuya ventaja fundamental no era el valor de sus soldados, sino una capacidad productiva y logística a una escala sin precedentes, una escala que ellos, aislados y embargados, no podían ni empezar a igualar. La historia de cómo los líderes de la Fuerza Aérea Argentina llegaron a esta cruda comprensión comienza, como tantas tragedias, con una subestimación masiva. A principios de abril de 1982, cuando la Operación Rosario culminó con la recuperación de las islas, la inteligencia militar argentina había evaluado la posible respuesta británica como formidable, pero improbable y en última instancia, manejable. Un informe de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, fechado el 5 de abril de 1982 y descubierto años después en archivos desclasificados, estimaba que el Reino Unido tendría serias dificultades para proyectar una fuerza significativa a 13.000 kilómetros de distancia. El informe concluía, si bien la Royal Navy representa un desafío considerable, la distancia logística extrema, la falta de apoyo aéreo continental y la llegada del invierno austral hacen que una operación de reconquista a gran escala sea una empresa de altísimo riesgo y de dudoso éxito. La Fuerza Aérea Argentina, operando desde sus bases en el continente, posee una ventaja táctica significativa que puede neutralizar la superioridad naval del enemigo. Esta evaluación resultó ser catastróficamente errónea. Subestimó tres factores cruciales: la voluntad política de Margaret Thatcher, la velocidad de movilización británica y, lo más importante, el apoyo logístico incondicional de los Estados Unidos a través de la base de la isla Ascensión. La producción de material bélico no era el problema inmediato, como en la Segunda Guerra Mundial, el problema era la reposición. Argentina entró en la guerra con un stock limitado y sin posibilidad de reabastecimiento. Gran Bretaña entró en la guerra con el arsenal de la OTAN a su disposición. Los números, cuando finalmente se analizaron, contaban una historia de disparidad tan masiva que convertía la valentía de los pilotos argentinos en un sacrificio casi inútil. Pero los números son abstractos. El momento de la verdadera comprensión para los mandos como Rojas llegó no a través de las estadísticas, sino a través de la experiencia visceral de ver cómo, día tras día, sus pilotos se enfrentaban a un enemigo que parecía inmune a las pérdidas. El primer shock llegó durante las batallas aeronavales de mayo, especialmente en el estrecho de San Carlos, que los pilotos argentinos bautizaron como el Callejón de las Bombas. El 21 de mayo, la Fuerza Aérea y la Aviación Naval lanzaron una serie de ataques devastadores contra la flota de desembarco. La fragata HMS Ardent fue hundida. El 23 de mayo, la HMS Antelope sufrió daños fatales y explotó. El 25 de mayo, en un golpe espectacular, el destructor HMS Coventry y el portacontenedores Atlantic Kembae, que transportaba helicópteros y material vital, fueron hundidos. En el continente, la euforia era palpable. Parecía que la superioridad táctica argentina podía, efectivamente, doblegar a la poderosa Royal Navy. Pero la euforia duró poco. Las pérdidas británicas fueron severas, sí. Cientos de hombres murieron o resultaron heridos. Pero la maquinaria logística británica, ese monstruo invisible que Rojas había visto en las fotos satelitales, reemplazó las pérdidas materiales en menos de lo que tardaba un piloto argentino en escribir una carta a su familia. Un Harrier derribado era reemplazado por otro que ya estaba volando desde Ascensión. Los buques hundidos eran una pérdida dolorosa, pero la fuerza de desembarco ya estaba en tierra y el resto de la Task Force mantenía un cerco de acero alrededor de las islas. En cambio, para la Fuerza Aérea Argentina, cada pérdida era una herida que no cicatrizaba. Habían perdido más de 30 aeronaves y a pilotos experimentados, irreemplazables. El stock de bombas fiables se agotaba,
y los mecánicos en las bases de Río Gallegos y Río Grande trabajaban día y noche canibalizando aviones para mantener a otros en el aire. El comodoro José Sánchez, jefe del Grupo 5 de caza, con base en Río Gallegos, escribió en su diario personal el 26 de mayo, un día después del Día de la Patria y de los grandes éxitos. Esta semana hemos sido testigos de algo que cambia la naturaleza de esta guerra. Hemos demostrado que podemos hundir sus buques. Pero ellos pueden absorber pérdidas que para nosotros serían catastróficas y continuar sus operaciones sin pausa. Hoy hundimos el Coventry. Pero la noticia se ve opacada por un informe de inteligencia que indica que 3 buques de carga más se han unido a la flota de apoyo. Nosotros derribamos sus aviones, pero cada piloto que perdemos es un veterano. Un hermano. Ellos pierden un piloto y lo reemplazan con otro perfectamente entrenado. La matemática es simple y aterradora. Podemos infligirles un dolor significativo, pero no podemos detenerlos. Son una marea que, tarde o temprano, nos va a ahogar. Alejandro Rojas, observando la situación desde Comodoro Rivadavia, fue más directo en un memorando cifrado y confidencial que envió al brigadier general Basilio Lamidoso, jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta, el 1 de junio. Era un documento que bordeaba la insubordinación. Las operaciones de la última semana, escribió, demuestran que el enemigo ha alcanzado una superioridad logística y material que no podemos contestar. Nuestros pilotos vuelan con una valentía que honra a la patria y logran resultados extraordinarios. Pero el enemigo simplemente absorbe las pérdidas y regresa al día siguiente con la misma fuerza. No estamos luchando contra una fuerza de tareas, estamos luchando contra la capacidad industrial y logística de la OTAN. Mientras podamos hundir un destructor, no podemos detener la cadena de suministro que lo reemplaza. La conclusión estratégica es inevitable, sin una reducción drástica de la capacidad logística del enemigo, lo cual está más allá de nuestros medios, perderemos esta guerra por puro y simple desgaste. El memorando de Rojas fue, en la práctica, ignorado. La Junta en Buenos Aires, intoxicada por su propia propaganda y desesperada por una victoria que legitimara su régimen, se negó a aceptar la realidad. En una tensa conferencia telefónica el 2 de junio, un general del ejército desde la Casa Rosada acusó a Rojas de falta de espíritu ofensivo y de derrotismo. Le exigieron más misiones, más audacia, más sacrificios. Pero la realidad en el frente no podía ser ignorada indefinidamente. Durante los primeros días de junio, la situación se volvió cada vez más desesperada. La cabeza de playa británica en San Carlos estaba consolidada. Sus tropas avanzaban hacia Puerto Argentino. La superioridad aérea sobre las islas, a pesar de los esfuerzos heroicos de los pilotos argentinos, estaba pasando a manos británicas. Los Harries, equipados con los misiles AIM-9L y de Binder proporcionados por Estados Unidos, se convirtieron en un depredador letal para los Skyhawk y Mirage argentinos, que volaban en el límite de su radio de acción y con apenas minutos de combustible para combatir. Para los comandantes en el continente, observar desde la distancia era una experiencia surrealista y aterradora. El capitán de navío Alberto Filipa, comandante de la 2. Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, la unidad de los Super Etendard y los Exocet, describió en un testimonio de posguerra su experiencia al planificar las últimas misiones. Estábamos en la base de Río Grande. En el tablero de operaciones, veíamos la posición de la flota enemiga. Cada punto rojo era un buque de guerra de última generación. Había docenas. Y detrás de ellos, más allá del alcance de nuestros aviones, sabíamos que había una flota fantasma de petroleros. Buques de municiones, buques hospital. Todo. Nosotros teníamos, para ese momento, un solo Exocet operativo. 1. La Junta nos llamaba y nos preguntaba, ¿cuándo hunden el portaaviones? Y yo miraba mi tablero y pensaba, ¿cómo le explico a esta gente que vamos a mandar a un piloto en una misión suicida, con nuestro último misil, contra un muro de defensa antiaérea? ¿Para intentar pegarle a un blanco de entre 50? Era como intentar detener una estampida de búfalos con una gomera. El sonido de los motores de nuestros aviones al despegar era ensordecedor, un rugido de orgullo.
pero en el centro de comando. Lo que se sentía era un silencio abrumador. El silencio de saber que estábamos vacíos, que habíamos gastado todo nuestro capital bélico mientras el enemigo seguía sacando recursos de una cuenta bancaria infinita. El impacto psicológico en los pilotos fue devastador. El entonces teniente Mariano Velasco, piloto de A-4 Ski Hawk, describió en una entrevista años después su experiencia atacando a la flota británica. Al principio, en las primeras misiones, sentías que podías hacer la diferencia. Volabas bajo, el agua salada te pegaba en la carlinga. Y de repente veías las siluetas de las fragatas. Soltabas tus bombas y volvías. Le pegaras o no, sentías que estabas en la pelea. Pero a medida que pasaban los días, la cosa cambió. Cada vez había más Jerries esperándonos arriba. Los barcos disparaban misiles que no habíamos visto nunca. Que te seguían. Veías a un compañero explotar en el aire. Y sabías que, aunque hundieras un barco, al día siguiente la flota seguiría ahí, igual de grande. Y nosotros seríamos uno menos. Nuestro entrenamiento, nuestro coraje. Chocaba contra una pared. Una pared de tecnología y de números. Para finales de mayo, despegar hacia las Malvinas no era una misión de combate, era un acto de fe. Era saber que probablemente no ibas a volver, y que tu sacrificio, por heroico que fuera, no cambiaría el resultado final. Estábamos siendo sistemáticamente aniquilados. La comprensión más amarga del poderío industrial y logístico británico llegó cuando los mandos de la Fuerza Aérea recibieron informes de inteligencia comparativos. Un documento clasificado preparado para la Junta a principios de junio de 1982 comparaba las capacidades de reposición. No eran cifras de producción, sino de disponibilidad y logística. Recursos aeronavales, Guerra de Malvinas, estimación a 1 de junio de 1982. Reino Unido /OTAN. Casas V/Stoll, sea Jerry Aprox 28 en zona de combate. Capacidad de reemplazo desde ascensión, 48 horas por unidad perdida. Misiles aire-aire, AIM, 9L y de Binder stock ilimitado proporcionado por Estados Unidos. Misiles antiaéreos, sea Wolf, sea Dart, sea Cat reabastecimiento constante por buques logísticos. Se estima un stock de cientos de misiles disponibles. Horas de vuelo de pilotos, pilotos de la Royal Navy con entrenamiento extensivo en combate naval. Apoyo logístico, puente aéreo y marítimo ininterrumpido a través de la isla Ascensión. Argentina. Casas, Mirage, Dagger, A-4 Aprox 55 operativos. Capacidad de reemplazo, nula. Las pérdidas son permanentes. Misiles aire-aire, Matra Magic, Zafir stock limitado y de rendimiento inferior a la AIM, 9L. Misiles antibuque, Exocet AM-39-1 disponible. Sin posibilidad de reemplazo por embargo francés. Horas de vuelo de pilotos, pilotos excelentemente entrenados, pero sin experiencia en combate naval moderno y operando al límite de su radio de acción. Apoyo logístico, embargo internacional. Escasez crítica de repuestos. Cuando un miembro de la Junta vio este informe, según un testigo presente, lo golpeó sobre la mesa y gritó: «Esto es imposible. Es propaganda enemiga. Una nación no puede sostener una guerra a 13.000 kilómetros de su casa de esta manera». Pero los números eran correctos. Si acaso, eran conservadores. No incluían la inteligencia satelital en tiempo real que Estados Unidos proporcionaba a la flota británica, ni la calidad superior de sus sistemas de guerra electrónica. Para la segunda semana de junio, la evidencia de la supremacía material británica era visible incluso en el continente. Los vuelos sobre las islas se habían vuelto casi suicidas. La pregunta que atormentaba a los comandantes como Rojas era: ¿cómo habían subestimado tan catastróficamente la capacidad de respuesta británica y su red de alianzas? La respuesta residía en una combinación de arrogancia ideológica, inteligencia eficiente y una negación voluntaria de las realidades geopolíticas. La Junta Militar, en su aislamiento, había promovido una narrativa de que el Reino Unido era una potencia decadente,
un león desdentado que no se arriesgaría a una guerra por unas islas lejanas. Creían que Estados Unidos, en virtud del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, se mantendría neutral o incluso apoyaría a Argentina. Subestimaron por completo la relación especial entre Washington y Londres y la lógica implacable de la Guerra Fría, en la que la integridad de la alianza de la OTAN era primordial. Esta ceguera ideológica llevó a los líderes argentinos a ignorar las realidades observables. Cuando los primeros informes de inteligencia indicaron la velocidad y el tamaño de la Task Force, fueron descartados como una bravuconada, una simple maniobra diplomática. El general Leopoldo Galtieri había declarado célebremente: «Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla». Pero había concebido una batalla del siglo XX, de coraje contra coraje, sin comprender que se enfrentaría a una guerra del siglo XXI, de logística, inteligencia y desgaste industrial. Albert Speer, el ministro de Armamentos de Hitler, reconoció en sus memorias que el gran error de Alemania fue subestimar la capacidad del capitalismo estadounidense para movilizarse para la guerra. De forma análoga, la Junta Argentina, que se veía a sí misma como un baluarte eficiente y autoritario, subestimó la capacidad de una democracia parlamentaria como la británica para movilizarse con una determinación y una eficiencia letales cuando se sentía atacada. Los británicos lograron algo que la Junta creía imposible: una movilización total a una distancia récord, sostenida por una red de alianzas y una cadena logística impecable. La revelación final, el golpe de gracia, llegó con la caída de Puerto Argentino el 14 de junio de 1982. La guerra había terminado. La Fuerza Aérea había perdido 55 aviadores y más de 60 aeronaves. Habían luchado con un valor que incluso sus enemigos reconocieron y admiraron. Pero el valor no podía reponer un misil gastado. La habilidad no podía alargar el alcance de un caza. Y el sacrificio no podía contrarrestar la abrumadora superioridad material del enemigo. Años después de la guerra, en una entrevista, un periodista le preguntó a un alto oficial de la Fuerza Aérea cuando se dio cuenta de que la guerra estaba perdida. El oficial, ya retirado, respondió con una calma melancólica: «El día que hundimos el Sheffield. Fue el 4 de mayo. Un superétender lanzó un Exocet y le pegamos a un destructor tipo 42. Una de las joyas de su flota». La euforia en la base fue indescriptible. Sentimos que podíamos ganar. Pero a la mañana siguiente llegó un informe de inteligencia. El grupo de batalla del portaaviones HMS Hermes no había reducido su velocidad. No se había retirado. Simplemente había reajustado su formación y seguía avanzando. En ese momento, aunque no lo admití en voz alta, comprendí. Comprendí que para ellos, perder un destructor de $1.000 millones era un contratiempo doloroso, pero aceptable. Para nosotros, usar uno de nuestros 5 misiles era gastar el 20% de nuestro capital estratégico. Cuando te das cuenta de que estás jugando al póker con todas tus fichas en cada mano, mientras tu oponente tiene una montaña de fichas que llega hasta el techo, entiendes que no estás presenciando una competencia de habilidad, sino un dominio industrial y económico absoluto. Ese es el momento de la verdad. Ese es el momento en que sabes que has perdido. El brigadier general Alejandro Rojas, en sus memorias publicadas en la década de 1990, tituladas «Cielos de fuego y hielo», lo resumió de una forma aún más contundente, haciendo eco, sin saberlo, de las reflexiones de sus antiguos enemigos alemanes 50 años antes. Cuando ves en un mapa que el enemigo ha construido un puente logístico de 13.000 kilómetros de largo. Cuando sabes que por cada piloto que pierdes, una familia queda destrozada y una escuadrilla queda herida de muerte. Mientras ellos reemplazan sus pérdidas materiales como si fueran piezas de un juego. Cuando comprendes que pueden sostener ese ritmo indefinidamente, con el apoyo de la primera potencia mundial, mientras tú estás solo, embargado y con tus recursos menguando día a día. Ese es el momento de la verdad en la guerra moderna. Ese es el momento en que reconoces que no estás luchando contra una flota, sino contra una economía entera. Y contra una economía del tamaño y el poder del bloque de la OTAN. No hay victoria posible. Solo hay una velocidad variable de derrota.
La junta militar había iniciado la guerra creyendo que la determinación argentina y la ventaja táctica superarían las desventajas materiales. Terminaron la guerra comprendiendo que habían confundido la capacidad logística con una debilidad moral, que la distancia no era un obstáculo insalvable para una superpotencia respaldada por otra. El cielo sobre las Malvinas, surcado por los valientes pilotos argentinos, no fue simplemente el escenario de una dominación aérea disputada, fue una lección brutal sobre la naturaleza real del poder en el siglo XX. No la ideología, no la voluntad de victoria, sino la capacidad de producir, mantener y desplegar una fuerza abrumadora a escala industrial. Los militares argentinos aprendieron esa lección, pero la aprendieron demasiado tarde. Bomba por bomba, misil por misil, piloto por piloto. Hasta que no quedó nada, excepto las ruinas de Puerto Argentino y el reconocimiento amargo de que habían desafiado, no a una nación, sino a una maquinaria industrial y logística que nunca, jamás, podrían haber derrotado.